Bueno, y continuamos con la última intervención de la mañana. Se trata de Carlos Repiso Inglés, ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en fisiología vegetal por la North Carolina State University. Ha participado y dirigido en numerosos proyectos de investigación con empresas de agroquímicos, instituciones estatales y centros de investigación. En el sector privado, su carrera se ha centrado en la industria de los fertilizantes especiales y bioestimulantes, trabajando como bioestimulant coordinador en el grupo multinacional Rovensa, desarrollando más de 500 estudios alrededor del mundo y promoviendo la creación de una nueva legislación europea de fertilizantes y bioestimulantes, como expresidente del Comité Científico del EBIC. En los últimos años ha trabajado principalmente como asesor agronómico a nivel técnico y como asesor de grupos de inversión, así como en proyectos de vertical farming, agricultura indoor, en la empresa Vertical Green, con un importante foco en la tecnología de producción para cultivos como fresa, cannabis medicinal o azafrán. Así que creo que puedo aportar un tema, una visión bastante moderna y muy... No, estamos pasado de tiempo, pero tú tienes tu media hora correspondiente, así que tranquilo, ya le he dicho al cocinero que a ver si cómo nos podemos coordinar. Así que tú tienes tu media hora y sin problema, ¿vale? Lo primero de todo, agradecer al Consejo Regulador y a la Diputación la invitación a participar en esta jornada, en la que espero poder comentar algunos modelos prácticos alternativos al cultivo del azafrán. Hoy se ha hablado aquí, se han mencionado en diferentes momentos las cámaras de cultivo forzadas, fuera de lo que es el entorno de la agricultura tradicional, y precisamente lo que se va a plantear es una pequeña revisión de cómo se está llevando esto, pero a escala comercial, es decir, qué se está haciendo en otros países y cuáles son las técnicas que se están aplicando ya no a nivel experimental, sino a nivel de gran escala. Para los que no conozcáis el concepto del vertical farming, muy brevemente, vertical farming o la agricultura vertical es un sistema agrícola que consiste en extender la agricultura más allá de una superficie hacia las 3 dimensiones, creciendo en altura, normalmente con sistemas de apilamiento y normalmente también ligados a sistemas de alta digitalización, automatización, un control muy preciso del cultivo para lograr normalmente altos rendimientos. Se consigue principalmente un ahorro de espacio, lo cual es bastante importante, sobre todo en áreas urbanas o para poder acercar precisamente la agricultura a espacios altamente poblados. Se consigue un importante ahorro hídrico de entre un 90 y un 99% en función del cultivo y de la metodología. Tiene muy bajo impacto con el medio ambiente, ya que prácticamente no existe interacción entre los compuestos que se utilizan con el cultivo y el medio exterior. Una de las principales características es que son cultivos dentro de instalaciones y, por tanto, es una barrera física para que haya este tipo de vertidos, como puedan ser los fertilizantes nitrogenados. Y de la misma forma también supone una protección adicional para plagas y enfermedades por estas barreras físicas, y para la ocurrencia de estrés abiótico, de todos esos acontecimientos negativos que ocurren por las condiciones edafoclimáticas. En la mayoría de los casos, como las plantas están bastante mimadas y se les dan las condiciones óptimas de cultivo, se consigue incrementar la precocidad, la producción y la calidad, y se consigue un control total sobre las variables del ciclo. Rodolfo comentaba antes un punto que es muy relevante en la agricultura vertical, que es aquellos factores que el agricultor puede controlar y los que no puede controlar. Por poner el ejemplo del azafrán, en la agricultura tradicional pues se puede controlar cuestiones como la densidad de la plantación, se puede gestionar el riego, pero en el caso del vertical farming o de la agricultura vertical, todos los factores son superditados a las decisiones del propio agricultor. Es decir, como decía Rodolfo, yo no puedo controlar el clima, en este caso es necesario controlar el clima. No solo el clima, sino el fotoperiodo, la intensidad lumínica, si se desea realizar un aporte de CO2, que en estos casos también es susceptible. Y por lo tanto se hace fundamental conocer cuáles son las características del cultivo para determinar qué, cuándo y cómo se va a modular todos estos factores para lograr llegar a unos determinados objetivos. No me voy a extender mucho en esta diapositiva, porque creo que Rosa antes ha hecho una masterclass genial sobre las condiciones para alcanzar determinados hitos, pero bueno, aquí sí que hay un pequeño resumen de cuáles son las condiciones que generan unos de determinados estados de diferenciación y de evolución en el cultivo, y que en algunos casos, cuando estamos trabajando con el cultivo tradicional, es el campo el que nos determina esa toma de decisiones,
y que en este caso nosotros vamos a modular mediante todos los equipos de control para alcanzarlos. Gracias precisamente a estudios como los que se realizaron en el pasado por la Universidad Politécnica de Valencia, entre otros, pues tenemos disponibles estos datos para saber qué tenemos que hacer dentro de estas cámaras de cultivo comerciales. Simplemente lo que me gustaría indicar de esta diapositiva es que en función del punto de avance al que se quiera llegar con el cultivo, de cuáles sean las operaciones que se están planteando, se tendrán que administrar una serie de características ambientales a la planta. Es decir, partiendo de que en el mes de junio estamos empezando a trabajar con cormos de reemplazo para iniciar un nuevo cultivo. Hay agricultores que simplemente llegan hasta la etapa de floración y lo que tendremos es que llevar a cabo la inducción floral, como indicaba Rosa al principio, con temperaturas cálidas y después forzar la floración hacia la etapa final con temperaturas más frías, dando además iluminación y riego en la última etapa. Y en el caso de que se desee continuar hacia la multiplicación del cormo, hacia la etapa vegetativa, pues se necesitarán otra serie de instancias. Esto simplemente lo que nos determina es cuáles son las características que tienen que tener nuestras instalaciones en función de los objetivos que nosotros vayamos a marcar con el cultivo. Normalmente cuando en el sector del vertical farming hablamos de los sistemas que tenemos de producción de azafrán, distinguimos dos tipos principalmente. Los sistemas más simples, que están asociados a invernaderos a naves, y los sistemas más complejos, que normalmente son cámaras de cultivo a gran escala, por así decirlo, bastante más complejos tecnológicamente. En cuanto a los sistemas más simples, que son los que están más difundidos, que no porque sean más simples significa que sean menos efectivos, pues han tenido un especial desarrollo en los países asiáticos. Irán, por supuesto, como os podréis imaginar, pero también en Israel, India, Pakistán, China, incluso Azerbaiyán. Se tratan de modelos en estanterías. El objetivo es incrementar el número de plantas por unidad de metro cuadrado, simplificando sobre todo las labores de cosecha, pero que, como podéis ver, pues va desde un cormo apoyado en una tabla de madera hasta bandejas para después poder moverlo. Justo nos comentaba antes, tomando un café, Rodolfo, que el azafrán está rústico, que lo puedes apoyar encima del coche y terminará por florecer. Pues efectivamente, si el objetivo es llegar a la etapa de floración, si la etapa de inducción y la etapa de forzado ha sido exitosa, se puede llegar a obtener buenos resultados. En estos casos, como os indicaba, lo que se tiene es una muy alta densidad de plantación, de entre 150 y 400 bulbos por metros cuadrados. Normalmente no se superan las 5 estanterías, porque se está aprovechando parte de esa luz natural para la producción. Con unos 5 toneladas de bulbos en plantación, pues se pueden alcanzar aproximadamente unos 20 kilogramos en hectáreas comparativas, como decía Rosa, es decir, comparando metros cuadrados de bandeja versus metros cuadrados de terreno. Es un buen rendimiento para lo simple que es el sistema. Esa es la principal ventaja que tiene, que el coste de inversión es realmente bajo, prácticamente no se necesitan equipos. En ocasiones hay equipos de control climático porque es necesario para conseguir esos objetivos de los que estábamos hablando, para no tener esos 24 o 25 grados durante la etapa del forzado, y en otros casos pues están localizados en sitios en los que la climatología les acompaña y simplemente tienen cuatro sistemas básicos. No se suele contar con equipos de riego. Normalmente lo que se hace es algún tipo de pulverización, porque como aquí el objetivo siempre es la floración, lo que se hace es mantener humedades relativas altas, de un 80 un 85%, que hasta la etapa de floración más o menos son válidas, y normalmente no se utilizan equipos de iluminación adicional porque realmente la iluminación no se requiere hasta prácticamente la emisión de las flores, incluso emitidas las flores, para evitar la etiolación, es decir, que aparezcan esos tallos florales demasiado largos, es suficiente con una iluminación muy baja. Y el motivo es simple: es un cultivo de invierno, es un cultivo que aparece pues en días nublados que distan mucho de los días soleados primaverales. Se simplifica la cosecha porque todo se puede mover en bandeja, se puede poner delante del personal para la monda, pero las principales desventajas es que tiene una baja automatización, o sea, todavía tiene muchísimo proceso manual, lo cual en algunos de estos países no siempre es un conveniente, porque el coste del jornal es realmente bajo. Tiene poco control en caso de que haya algún tipo de aveniencia, es decir, si no hay un control climático y ese año hay algún tipo de fenómeno extraordinario, como nos decía José Miguel, pues tiene ese problema de no poder gestionarlo. Y el mayor problema
es que sigue dependiendo totalmente del cultivo tradicional. Es decir, una vez que se determina la etapa de la floración en este tipo de sistemas, lo que se hace con estas bandejas es llevarlas acá al campo y plantar bulbo por bulbo. Os podéis imaginar esto a nivel jornadas, pues es una auténtica barbaridad, pero como mencionamos, no es uno de los principales problemas. ¿Por qué se tienen que llevar a campo? Porque las condiciones no son óptimas para que la planta se desarrolle sin esa luz suficiente. Entonces se necesita llevar a campo para que se desarrolle la fase de espartillo, para que se generen los cormos de reemplazo y de esa forma tener cormos para el año que viene para reiniciar el ciclo. En cuanto a los sistemas más complejos, esto que veis aquí es un prototipo ya comercial de la Asociación Mundial de Vertical Farming, que tiene su base en Múnich. Es un modelo completamente distinto, como podéis ver. Aquí ya se aplican altas tecnologías, hay iluminación con LEDs de alta calidad de la casa Osram, se utilizan bulbos mucho más calibrados, mucho más medidos sanitariamente, se inyecta CO2, el riego se realiza por aeroponía, que lo que hace es producir una neblina en las raíces. O sea que se pueden controlar prácticamente todos los parámetros de cultivo y ajustarlos para conseguir todos esos hitos. En mi opinión personal se han quedado un poquito cortos de densidad de plantación para que esto sea rentable. Bien, es verdad que en Alemania el precio del azafrán es otro, pero bueno, es un modelo experimental comercial que ya lo han puesto en el mercado. De hecho, hicieron una buena entrega de muestras a 3 chefs alemanes con estrella Michelin. Esa ha sido su prueba de calidad. Y por citar otro ejemplo interesante está el de Satibus Tech Group, que es una empresa israelí. Han obtenido resultados bastante prometedores en cuanto a que han utilizado una densidad de siembra bastante mayor y han utilizado unos pocillos o agujeros donde han puesto las plantas que les permite mantener el cormo durante más tiempo, es decir, que puedan pasar varios ciclos de cultivo, pero han utilizado la técnica de la hidroponía, que para el que no la conozca, lo que están haciendo realmente debajo de esas esponjas es aplicar directamente una pequeña manta de agua sobre las raíces desnudas. Y el azafrán, pues como saben, no es precisamente un cultivo que tolere bien el encharcamiento. Entonces, si bien tuvieron resultados buenos hasta que se emitieron las raíces, una vez ya que se emitieron las raíces, han tenido que replantear cómo arrancar de nuevo. Las características siguen siendo densidades de plantación muy altas. En este caso, se puede crecer en altura todo lo que se quiera. Hay unos límites, ¿vale? Por el control climático se vuelve muy complejo cuando se crece en altura porque se estratifica el frío y el calor en diferentes etapas. También, si tengo muchas estanterías, al final necesitaré algo que vaya a buscar las estanterías de arriba, ese cormo. Pero sí que es verdad que se puede crecer más porque la luz natural ya no es un factor limitante en este caso. Como se mantiene la densidad de plantación, se puede incrementar el número de niveles y las condiciones de cultivo son totalmente óptimas para el desarrollo de la planta, pues se pueden llegar a producciones realmente altas. Por lo menos con las pruebas que realizamos nosotros llegamos hasta 150 kilogramos, insisto, comparativamente metro cuadrado de bandeja versus metro cuadrado de campo abierto. La principal ventaja es que el rendimiento es altísimo, es un sistema totalmente estanco, libre de patógenos, de enfermedades, en tanto que esos patógenos o enfermedades no vengan o del material vegetal o del propio trabajador que entra en la cámara. Aquí las praxis con las que se trabajan es importante hacerlo con unas buenas condiciones de higiene. Se puede automatizar relativamente fácil la cosecha, porque todo esto se puede preparar en bandejas que van pasando por cuchillas de corte, o incluso nosotros en su día estuvimos trabajando con modelos de brazos robóticos para que directamente se pinzaran los estigmas desde la flor. Y se puede lograr una altísima calidad de producto. Igual que los sistemas simples no se podían modular mucho las condiciones, es importante destacar que todos esos metabolitos secundarios, que al final son responsables de la calidad del azafrán, son totalmente dependientes de las condiciones climáticas en las que se desarrolla el cultivo. Como esas condiciones climáticas se pueden regular como si fuera una partitura, se puede decir que se puede alcanzar prácticamente como un producto a la carta o un producto de autor. ¿Cuáles son las principales desventajas? Pues por un lado, los costes de inversión obviamente son más altos porque las instalaciones tienen más tecnología dentro y hay un coste energético, si bien se ahorra en mano de obra, hay un coste energético que no se tiene a campo abierto. ¿Qué es lo bueno en este sentido que tiene el azafrán, no obstante? Como indicaba Pedro al principio, hemos trabajado en nuestra empresa en cannabis medicinal, en fresas, en lechugas, en brotes de cereales.
y todos demandan una cantidad considerable de luz. El azafrán es probablemente de los cultivos interesantes para trabajar dentro de este sector que menos necesidades de luz tiene. Comparativamente, por ejemplo, con la fresa, pues son 8 veces menos de luz lo que se requiere para el desarrollo de la etapa vegetativa. A nuestros estudios, en las instalaciones que nosotros teníamos, era el único cultivo que, cubriendo el techo con paneles solares, pues podíamos dotarle de la energía necesaria para que funcionara. Mientras que en otros sistemas pues necesitamos 3-4 veces la superficie de los techos para poder complementar con esa energía. El problema es que se sigue dependiendo del cultivo tradicional para alimentar las etapas iniciales del cultivo, es decir, para arrancar el cultivo. Esto es lo que existe comercialmente. Lo que me gustaría hacer es un pequeño repaso de ideas que nosotros analizamos en su día y que creemos que realmente se podrían llevar a la realidad en nuestro terreno, en nuestro sector español. El primero de todos, y el que a día de hoy vemos no que sea el más interesante por la cuestión comercial, sino porque probablemente lo vemos el más urgente, es la ayuda en la producción de cromos certificados. Como indicamos, es un entorno totalmente estéril, libre de patógenos. En las pruebas que nosotros hicimos, que son las imágenes que ven a la derecha, todos los materiales estaban esterilizados y no tuvimos ningún tipo de incidencias de plagas a lo largo de los ciclos. Es un entorno que, como se modula las condiciones, está libre de condiciones dañinas para el desarrollo y, por lo tanto, puede permitirse al bulbo crecer en condiciones muy óptimas. ¿Cuándo tiene sentido esto? Pues trabajando en colaboración con cultivo in vitro. Sé que hay varios programas asociados a este tipo de cultura de tejidos y, sin duda, sería una de las opciones a tener en cuenta a futuro, porque si bien el cultivo in vitro es maravilloso porque permite mantener la genética de la planta y permite asegurar la sanidad vegetal de la planta, da lugar a cormos que todavía están muy tiernos para llevarlo a las condiciones duras del campo. En ese sentido, módulos de vertical farming que están adaptados para estas cuestiones, que ya han sido probados y que realmente los costes, tanto de inversión como operativos, son bastante bajos, permitirían funcionar como intermediarios entre ese tejido in vitro, entre la placa Petri, por así decirlo, y las duras condiciones del suelo manchego. El segundo modelo de utilidad es directamente la producción de la especia. Se plantean infraestructuras en las que se reúna toda la estructura de producción en un solo espacio, desde la plantación desde la siembra de las cebollas hasta el etiquetado de los recipientes ya para su salida comercial. Son sistemas que incluyen una alta tecnología, principales ventajas que es la ausencia de plagas y de enfermedades, que es muy fácil automatizarlo y mover las plantas por el interior de las instalaciones, y que, como decíamos, la calidad asociada a este tipo de sistemas es realmente alta. Las principales desventajas, pues las mismas que citábamos al principio. Se depende de la propagación del suelo, en tanto que no se tenga un sistema de cebollas certificadas a nivel estatal o regional, y que la infraestructura pues es considerable. Y finalmente se plantea un modelo de utilidad 3. Hay gente que ya está empezando a hacer algo así y que probablemente, de cara a no plantear inversiones excesivamente grandes y modelos de utilidad que podrían ser más adaptados a una empresa pequeña, vendría a ser un modelo mixto, un modelo en el que se tiene una parte indoor, es decir, unas cámaras de cultivo, y se tiene un invernadero. ¿Para qué se utilizarían esas cámaras indoor? Para todas las etapas sensibles de las que estábamos hablando antes, que eran tan dependientes de la floración. Es decir, para la inducción de la floración, para esa etapa cálida, por así decirlo, y para el forzado de la floración y el inicio y la propia flor. Se tiene dentro de las cámaras, se cosecha fácilmente porque, como decimos, son bandejas que se pueden desplazar muy sencillamente. Prácticamente no se consume luz porque no se ha requerido luz durante esta etapa, y a partir de ahí se trasladan a invernaderos donde lo que se hace es simplemente depositar el cultivo en esas bandejas para que ya la fase de espartillo se desarrolle fuera, aprovechando los recursos de la luz natural. Al año siguiente se aprovechan de nuevo estas plantas para volverlas a trabajar. Y bueno, pues como conclusiones, la primera parte hablando un poco del vertical farming como opción de futuro. Después de analizar todos estos sistemas, nosotros nos dimos cuenta que creíamos que el cultivo en condiciones protegidas sí que podía ser una alternativa de futuro para
el desarrollo del azafrán y como una alternativa para las siguientes generaciones. Como han visto, hay desde las soluciones más simples apoyadas desde una tabla de madera hasta soluciones muchísimo más complejas, pero en cualquier caso ni hace falta una tecnología de la NASA, ni hace falta un conocimiento agronómico desmesurado. Todo depende del tipo de modelo en el que se quiera trabajar. Lo bueno que tienen todos estos modelos es que se disminuye el coste de la operación manual. Incluso en modelos desestacionalizados se puede hablar de trabajadores permanentes, con trabajos un poco más cualificados, pero que en cualquier caso se reduzca toda la carga que tiene sobre la mano de obra, ya no solo por el coste operativo de la mano de obra, sino por la disponibilidad de esa mano de obra muchas veces, que casi es más problemático. Son cultivos fáciles de mecanizar, que antes hablábamos de los proyectos que hay en este sentido, y nos permiten garantizar de forma mucho más simple la sanidad del cultivo en un entorno estéril, en el que no vamos a tener enfermedades asociadas a suelo, siempre que el material vegetal con el que contemos sea de calidad. Pero si me lo permiten, a mí siempre más que hablar de las ventajas, me gusta hablar de los retos y qué necesitamos para llegar a este futuro. Creo que es muy importante para el sector resolver la independencia de los bulbos del suelo. Creo que se tiene que avanzar a este sistema de semillas certificadas, de sanidad garantizada, con un precio accesible a todo el mundo. Y además creo que sería una innovación demoledora por parte del sector azafranero español para convertirse en una referencia en este sentido. Además, creo que es totalmente complementario con el desarrollo de nuevas variedades que probablemente se adapten un poco mejor a esas condiciones climáticas cambiantes que están afectando a las etapas de desarrollo floral. Por otro lado, hay que asumir que el coste de esta inversión es considerable y que el sector tiene sus limitaciones financieras y, por tanto, animar a las administraciones nacionales, comunitarias, a que se presten ayudas no solo a los proyectos de investigación, que sin duda son fundamentales, pero también para permitir la transición tecnológica de estos proyectos para garantizar este tipo de futuro. Por supuesto que de verdad que no le quito ningún mérito y lo tiene todo, apoyar al sector de la investigación, que sin duda tiene un peso importante. Yo creo que no se le da todo el reconocimiento que tiene. Todas estas investigaciones, a fin de cuentas, vienen de nuestras entidades de investigación y tienen que ser junto con las empresas punteras en el sector las que sean la punta de lanza de esta transición hacia una posible tabla de salvavidas para lo que pueda ser el sector el día de mañana. Y probablemente lo más importante, fíjense que antes estábamos hablando de sí costes operativos asociados a electricidad que se podían salvar de algunas maneras. Todo esto son migajas comparado con el valor que pueda tener este tipo de productos en el mercado. Es decir, reducir un 10% los costes eléctricos no significa nada comparado con el valor que esto puede alcanzar en el mercado. Y aquí existen dos principales trabas. Una viene de Europa y es que la Unión Europea no reconoce como cultivos ecológicos aquellos que no están directamente implementados en el suelo. Probablemente tengan toda la razón, pero bueno, desde la Asociación Mundial de Vertical Farming se lleva años peleando para distinguir entre lo que es la agricultura tradicional, donde todo se permite, y el cultivo ecológico puro, en el que hay abejas tumbando por ahí. A fin de cuentas son sistemas en los que no se utilizan pesticidas y es posible que en los próximos años por lo menos se dote de algún tipo de etiqueta semiecológica o etiqueta libre de residuos. Por otro lado, y si me lo permiten humildemente, creo que sería bueno que el Consejo Regulador también aceptara una revisión de sus propias condiciones para darle una oportunidad a este tipo de sistemas, porque a fin de cuentas son sistemas desarrollados en La Mancha, gestionados por manchegos, con cormos manchegos, con surcimientos físicos apoyados en tierra manchega, y que bajo su paraguas obviamente cambian completamente la valoración que tiene este producto final en el mercado. De no contar con este tipo de certificaciones, prácticamente ninguno de estos sistemas puede ser sostenible. Y entiendo que a lo mejor esto que estoy diciendo a alguno de ustedes les pueda parecer que no es del todo correcto, pero sí que me gustaría invitarles a una pequeña reflexión en todos estos años de investigador en cosas innovadoras, por así decirlo. Por mucho que no nos guste un cambio, eso no significa que el mundo no se vaya a detener ante este cambio. Al final la cuestión está entre poder liderar dicho cambio o ver cómo eso sucede. Ya han visto las imágenes de lo que se está haciendo en otros países y creo que lamentablemente si España no se pone a la altura,
tarde o temprano, a lo mejor en 20, 30 años, lo que iremos será hablar de azafrán alemán y no de azafrán manchego. Y bueno, me gustaría darles las gracias por su atención y también, si me lo permiten, como valenciano que soy y amante de la cocina, me gustaría darles las gracias a todos los productores de azafrán de esta tierra, porque no podemos hacer buenas paellas valencianas si no es gracias a un buen azafrán manchego. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como luego va a haber un diálogo, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero vamos, que para que vea el avance que estamos planteando desde el Consejo Regulador, esta jornada se está planteando con las puertas totalmente abiertas. Por lo tanto, creo que está por el camino.